¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Cuando diga nuestro operador, ¿cómo está Germán? ¿Nos escuchas bien? Yo los escucho bien, no sé si ustedes también. Perfecto, Germán. Ahí se fue la señal del Meet. Acá yo estoy. Ahí estamos. Ahí te tengo en línea y en vivo. Estás en vivo por Búnker, Radio Búnker de Santa Clara. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. Me alegro que estés en el programa. Bueno, gracias. Se desconectó la señal. Yo estoy bien, ¿eh? Sí, ahí volvió. No, acá es técnico acá. Ya está. Bueno, hoy nos propones un tema muy interesante sobre neurociencia y autoconocimiento. Cuando quieras podemos comenzar. Bueno, como bien decías recién en la introducción, yo creo que hoy en día la ciencia ha indagado o ha llegado a puntos o a conclusiones que tal vez los antiguos, por otras vías que tal vez místicas, lograban también sus propias conclusiones. Hoy la neurociencia, la física cuántica ha venido a demostrar o a certificar o a ratificar conclusiones y postulados muy viejos, de miles de años, que quizás hoy recién científicamente pueden llegar a considerarse veraces para la gente que digamos que espera o que se fundamenta en ese tipo de evidencia, pero que para aquellas personas que practican otro tipo de técnicas como la meditación, el desdoblamiento astral, etcétera, podían llegar a esas conclusiones sin necesidad de tener que esperar 2000 años para que la ciencia de pronto demuestre que nuestros pensamientos moldean nuestra realidad, por ejemplo. Sí. Igual tampoco hoy la ciencia puede explicar qué es el pensamiento, más allá de funciones eléctricas en el cerebro, o sea, hasta ahí llega. Claro, hoy podríamos decir que se analiza mucho lo que es el hardware, ¿no? Que es la parte biológica, pero lo que es el software, que es la parte abstracta, que es la mente en sí, todavía está en pañales, en investigaciones científicas, pero nosotros sabemos que tanto la Gnosis como otras escuelas de misterios y de la filosofía oculta antigua ya conocen y tienen una vasta experiencia en lo que son no solamente el cuerpo físico, sino también el funcionalismo interno o abstracto del ser humano. Sí, hay una anatomía oculta, hay mapas de la conciencia ya hechos del misticismo, o sea, son conocidos. Claro, es increíble porque hoy hay muchísima gente joven que de pronto se le ha despertado el interés de estudiar neurociencia, ya que, sabemos que hay varios divulgadores científicos acá en nuestro país, tenemos varios, pero también hay, sobre todo en España, de habla hispana, y que inclusive uno de ellos creo que va a estar ahora en el país en unos meses, y que de pronto nos aporta una visión tal vez, digamos, física, tangible o mensurable, de lo que es realmente cómo funciona el ser humano en su aspecto mental y de qué manera eso realmente nos influye, más de lo que quizás creíamos, en nuestra vida particular. Y eso yo creo que se debe, esta inquietud, a la búsqueda de conocerse uno mismo
en la búsqueda de saber, ¿no?, de cómo estamos compuestos, cómo funcionamos. Y bueno, nosotros en la Gnosis ya más o menos conocemos porque tenemos otra fuente, pero por lo menos es interesante que por esta vía también encuentren esa inquietud, ¿no? Bueno, la Gnosis tiene un campo que es la ciencia, y bueno, y estos conceptos ayudan a fortalecer el misticismo, la ciencia gnóstica, que es lo que viene planteando hace milenios. O sea, no son, para aquellos que estudiamos la Gnosis o el conocimiento místico, ya lo sabemos de hace muchos años. No es nada nuevo para nosotros esto que sale como una novedad científica. No, bueno, vos también tenés bastantes años, como al igual que yo, ya en la divulgación de este conocimiento, y nosotros sabemos que hace 20 años atrás hablar de este tipo de temas uno era mirado de reojo, porque todavía la ciencia no había llegado a blanquear este tipo de sabiduría o de conocimiento. Y bueno, hoy es común hablar de esto, no solamente de esto, sino de otros temas, los chakras, la energía, inclusive antes se hablaba de los seres extraterrestres, y era algo visto de una manera muy, muy particular, y hoy en día vemos al presidente de Estados Unidos hablando de eso. Sí, sí, ya es normal. Nos llama la atención, ¿no? Eres todo el poder político, con la cantidad de intervenciones que se ha hecho en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema. Pero claro, bueno. Yo no sé en qué parte de la placa vamos porque no tengo... La número 1, que es el título, Neurociencia y Autoconocimiento, y bueno, si querés pasamos al inicio. Sí, pasamos. Sería acá parte 1. Es importante que reflexionemos un poco sobre lo que que vos hablaste al principio, ¿no? El mundo mayábico o maya o ilusorio que se planteaba. Ahí vamos a pasar a la placa inicial del tema, sí. O también se planteaba la idea, ¿no? El postulado filosófico, solo sé que no sé nada, porque en realidad lo que ha venido a demostrar la ciencia hoy en día, que el ser humano está sujeto a una cantidad de información que nosotros en nuestro conocimiento gnóstico le llamamos impresiones, pero que esta información, que tiene una forma de mensurarse, 400.000 millones de bits por segundo, el ser humano no tiene capacidad de poder absorber esa información simplemente por ser una criatura que es limitada en un universo que es muy vasto y muy enorme e inmenso. Por lo tanto, capturamos lo que está a nuestro alcance, en nuestros sentidos, y solamente unos 2.000 bits de esos 400.000 millones son los que nosotros podemos procesar. Por lo tanto, nuestra idea de la realidad se fundamenta más en un aspecto personal, básicamente, reforzado por el contexto cultural, porque obviamente en la selva, en medio del Amazonas, estoy seguro que no tienen la misma forma de ver la realidad que nosotros aquí, porque ellos tienen otro contexto cultural, sí, aunque quizás sí tengan esa limitación cognitiva, porque bueno, son seres humanos igual que nosotros. Sí, yo me acuerdo de una investigación que se hizo sobre unos aborígenes que habían puesto barcos cerca de la isla, y los aborígenes del día no veían los barcos porque para ellos esas cosas no existían. Entonces, como la mente humana solamente puede percibir lo que ya conoce en algún momento, que se fue entregado, educado, pero aquello que no lo considera real o no lo sabe que existe, aunque esté ahí, no lo ve, porque vemos una proyección del contenido, básicamente. Exactamente. Y otra cosa que es muy interesante es poder comprender, y nosotros lo vemos a través de los cursos que damos de autoconocimiento, que el ser humano, en el estado, por lo menos en el estado actual que hoy vivimos, no está preparado, o sea, necesita pasar por una serie de disciplinas, conocimientos, prácticas, pero sobre todo disciplina y purificaciones y entrenamiento, para poder percibir más de lo que percibimos, y sobre todo para poder hacer uso de esa información de una manera consciente y útil. Claro. Porque hoy en día, si nosotros vemos el cerebro o la parte biológica humana, cumple un propósito biológico y que tiene una inteligencia que es biológica. Limitada, incluso yo he visto neurólogos explicando que el cerebro tiene cierta capacidad de bit como la computadora, y
no puede incorporar más información si no saca algo o olvida algo, porque Claro, tiene una limitación. Exacto, hay una limitación, pero a la vez los grandes místicos y las grandes escuelas filosóficas, entre ellas las pitagóricas, etcétera, etcétera, o sea, formaban a sus alumnos a través de una serie de disciplinas para poder romper ese patrón perceptivo que tenemos e interpretativo de la realidad y poder acceder a lo trascendente. Claro. Porque el ser humano en el estado que está, podríamos decir que está más cerca de la parte biológica animal que de la parte biológica espiritual. Claro, sí, está activa la parte más baja, la función más baja, digamos. Una mente que funciona de una manera que busca la supervivencia. Sí, en base a impulso, dice la neurociencia. Simplemente reaccionamos a impulsos y quedamos ahí. Exactamente. Y vos no sé si has visto que el marketing, por ejemplo, un modelo antiguo, ¿no? de descripción del cerebro que es triuno, o sea, está dividido en tres partes. Una parte que sería la parte reptil o instintiva, que es la que detecta la amenaza y huye o ataca. Sí. Una parte límbica o emocional, que es la que tiene que ver con los apegos, con las emociones, y es a la que el marketing intenta llegar para vender, porque una vez que uno llega a ese punto, vende. Y una parte racional que tiene que ver con el córtex, ¿no? con la corteza cerebral, que es la parte racional, que es la que necesita justificar el por qué compra. Pero en realidad el impulso es emocional. Claro. Es algo que me gustó. Y bueno, nosotros, si analizamos hoy, estamos bombardeados por una serie de impresiones, como estamos hablando ahora, que buscan, que conocen más del ser humano y del cerebro humano que el propio individuo. Por eso es que terminamos siendo víctimas muchas veces de compras o de gastos compulsivos o de acciones que también son compulsivas e impulsivas, porque no nos conocemos a nosotros y no sabemos cómo funcionamos y por lo tanto terminamos siendo víctimas. Sí, y es como que nos apretan un botón que nosotros no podemos manejar y vamos y compramos o tenemos una reacción involuntaria y estamos metidos en algún problema o estamos adquiriendo cosas que después nos damos cuenta que no nos sirven. Claro, exactamente, después nos damos cuenta que no nos sirve. Pero ellos sí conocen cómo actúa y cómo la parte neurológica del ser humano responde ante determinados estímulos, porque ellos tienen determinadas pruebas para poder llegar a esas conclusiones. Sí, terminamos siendo conejito de India de los grandes de marketing, bueno, y todo lo que crean con publicidad y accesorios para el mundo y bueno, y situaciones. Sí, totalmente. Entonces nosotros, es muy bueno el conocimiento, porque esto tiene que ver con el autoconocimiento, porque es la manera que uno puede llegar a tomar el control de su propia vida, a tomar el control de sus propias reacciones, a poder poner un freno o poder poner una pausa y ver qué cosas realmente nos sirven y son constructivas para nuestra vida y qué cosas no. Y el autoconocimiento a nosotros nos da esa herramienta, porque ya vamos a ver un poquito más adelante, uno por ahí cree que se conoce mucho, pero en realidad el conocimiento que uno tiene de uno mismo es muy superficial, ¿no? Está. Es muy superficial. Si querés podemos ir a la otra placa. A la placa número 3. Entonces, la narrativa del yo. Una vez que esa información ya ingresa en nosotros, sí, y que es seleccionado de una manera particular, y que si uno, volvemos a repetir, no utiliza la conciencia, porque acá hay otro punto que hablan los neurocientíficos. Ellos conocen los mecanismos a través de los cuales reaccionan determinadas áreas del cerebro, pero no es fácil tomar control de esas áreas, porque es como que yo te diga, bueno, cada vez que veo a tal persona me causa un malestar, y yo te diga, no te tiene que causar un malestar, y por el hecho de yo decírtelo, vos vas a decir, no me tiene listo, y lo solucione el problema. No, porque el problema es más profundo, sí, ¿no? O sea, en realidad la neurociencia llega a entender el mecanismo, por eso estudia la estructura, la parte molecular, claro, de las biomoleculares, de las hormonas, neurotransmisores, estudia las patologías, y el otro campo de estudio son las funciones del cuerpo. Son los 4 campos que estudia la neurociencia.
Pero el mecanismo es mecánico. A eso vas. Claro, porque si uno te dicen, uy, tengo ansiedad, y el otro te dice, pero ¿cómo puedes tener ansiedad? Si no tenés que tener ansiedad. Bueno, pero la neurociencia lo soluciona. No digan, simplemente. La neurociencia detecta que un químico, una hormona, un neurotransmisor está alterado y te da un comprimido para bajar ese neurotransmisor o activarlo. Y te baja la ansiedad. Claro, nosotros lo que proponemos a través del autoconocimiento gnóstico es algo que es muy diferente. Es poder profundizar en nuestro mapa interior, qué es lo que tenemos ahí que todavía debemos descubrir, y empezar a tomar control, primero conocer y después empezar a tener control de qué es lo que realmente somos de manera compulsiva, que ya sea discutir, ya sea comprar, ya sea comer, bueno, cualquier conducta que de alguna manera no pase por el filtro de la conciencia, sino que sea reactiva. Entonces, ¿y eso por qué se da? Porque en nosotros existe algo que ahí tiene que ver con la lámina, que es la red neuronal por defecto, que es la forma, podríamos decir que es la forma en la que trabaja el cerebro de manera automática, ¿no? Si uno no toma el control de eso a través de la conciencia, nuestro cerebro, nuestra mente va a trabajar de una manera automática e inconsciente. Y vamos a ir, obviamente, en tinieblas, en la ignorancia. Esta red neuronal por defecto, que es un conjunto de áreas cerebrales que se encargan, ¿no?, de relatar nuestro sentido de identidad, que nos da nuestra narrativa personal y que es reforzada a través del diálogo interno, del hablar, de la charla con uno mismo. Si uno no interrumpe ese flujo, uno siempre va a creer que es lo que uno habla consigo mismo. Soy esto, soy lo otro. Sí. Y en realidad lo que está haciendo es sentenciando una realidad que él mismo se la creyó y que él mismo la refuerza. Claro, sí. Que eso muchas veces lleva a conductas repetitivas que no se cambian y se refuerzan a través de los años. Como una creencia religiosa, por ejemplo, un postulado científico que nunca fue comprobado. Reforzamos ideas por eso. Exactamente, y como ya también se ha descubierto científicamente que entre la realidad y la imaginación, el cerebro no distingue, ¿no?, un evento real y un imaginario. Él reacciona a lo que percibe, tanto internamente como por fuera. Claro, y ahí viene toda esa reacción que vos dijiste de neurotransmisores que hacen y que crean una adicción química. Sí. ¿No? Hay una adicción psicológica y hay una adicción química, dopamínica, hay una o tal vez... El cortisol, el estrés, bueno, puede generar mucho daño en el organismo. Claro, ¿no? O a la adrenalina. Hay personas que son adictos a la adrenalina y a deportes y a situaciones que le generan ese tipo de sensaciones. Entonces, necesitamos tomar control de nosotros, de la memoria, de nuestras reacciones, para que nosotros podamos usar nuestro cerebro y nuestra mente de una manera constructiva y no que esté, como está en este momento normalmente la mayoría de nosotros, gobernada por nuestro subconsciente, que es un programa, es como un software que se ejecuta en segundo plano, que nosotros no lo detectamos. Exactamente. ¿Viste los programitas esos que se te instalan y que voy a decir, che, qué pesado que está? Y cuando entra el administrador de tareas, dice, ¿y esto qué? Se me instala un programa que está funcionando ahí sin que uno lo vea. Bueno, el subconsciente es eso. Y el subconsciente, a través de sus tendencias y sus inclinaciones, que es lo que vamos a ver un poquito ahora, lo que sigue, que son los sesgos, que son las tendencias o inclinaciones que tiene, nos van llevando a repetir una vida como en un bucle, como en un ciclo del cual no podemos salir. Bueno, pasamos a la siguiente placa. Entonces, la mente nos engaña. La mente nos engaña, ¿no? Sí. Entonces, la mente puede ser una gran aliada, pero también puede ser un gran obstáculo para nosotros. Recordemos que la mente es uno de los, digamos, de las funciones psíquicas del ser humano que más les cuesta a los místicos, ¿no?, a los religiosos, dominar. Sí. Es lo que más porque la mente es terriblemente difícil de dominar, de callar, porque ya tiene una estructura y un funcionamiento propio que se autorregula y que se autoalimenta, y que obviamente cuando uno empieza a conocerse,
empieza a ver qué aspectos de nosotros nos sabotean, ¿no? Qué aspectos de nosotros nos hacen repetir patrones de conducta que nos llevan al mismo lugar, y eso se debe a que nuestro subconsciente funciona y por más que uno no quiera, eso sigue funcionando. Entonces, Sí. hay atracciones, hay debilidades, hay miedos, hay desconfianzas, hay búsqueda de seguridades que tienen que ver con funciones subconscientes y que a través de la mente terminan engañándonos y alejándonos de la realidad. Tengamos Sí, en cuenta que la realidad es aquello que nosotros no interpretamos o no deberíamos interpretar. La realidad es lo crudo, es la información que nosotros deberíamos recibir tal cual nos viene del universo. claro, pero bueno, el subconsciente filtra todo eso como el velo de Isis y vemos a través de una cortina de colores. Exactamente. Vos lo explicaste un poquito al principio. Sí. Ahí está. Entonces, hay algo que se llama, que es muy interesante para que las personas lo puedan investigar o continuar investigando, que se llama sesgos cognitivos, ¿no? Que son interpretaciones erróneas, sistemáticas, que el cerebro utiliza como atajos, ¿no? Para poder ahorrar energía o para poder, digamos, cumplir determinados objetivos. Mire, son más comunes de lo que uno piensa, los sesgos cognitivos, porque nos aleja, si bien optimiza la energía del cerebro, porque el cerebro busca, ¿qué es lo que detesta el cerebro? Sentirse, o la mente, sentirse desnuda, sentirse que no está en un territorio seguro, la Claro. búsqueda de seguridad, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Sí, quiere una círculo, estabilidad, ¿no? miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido, miedo a perder lo que tengo. Sí, por eso le pasa a un religioso, a un fanático, a un dogmático, vos le planteas cosas coherentes y le da terror, porque es romperle toda esa estructura que tiene como una estaca dentro en su cerebro de 20 años capaz. Claro, Y claro, porque ahí se ve fácil. imagínate esto, Maxi, Mm. imagínate esto, no sé, como decimos, 20, 30, 40 años, Sí, uno ha reforzado una identidad que obviamente está muy lejos de lo que es la iluminación, está alejadísimo, ¿no? Entonces uno tiene que romper, y uno sabe que dentro de ese territorio, que llamémosle esa zona de confort, donde yo me siento seguro, pero que yo me sienta seguro no quiere decir que eso realmente sea bueno para mí. sí, Me hace sentir seguro. Si yo tengo miedo de salir a la calle y nunca salgo a la calle, yo me quedo en mi casa toda mi vida, sí, me voy a sentir muy seguro, pero eso me va a mí a ralentizar o a trabar o a detener en mi crecimiento, porque no voy a poder interactuar con las personas, no voy a poder conseguir trabajo, no voy a poder relacionarme, no voy a poder conseguir un amor, que es lo que uno quiera sí, conseguir sí. por la calle. Sí, ahí están todos los traumas, miedos, inseguridad y todo eso que hemos adquirido, cargado, no solo de esta vida, siempre hablamos de vidas pasadas, que traemos de sucesivas vidas, así que hay una mezcla Y impresionante de esa cosas en el zona de subconsciente. confort, Sí, que es el terreno de lo seguro y de lo conocido, esa zona de confort es lo que Carl Jung decía, que uno, si realmente quiere crecer, tiene que salirse. sí, Porque si uno no se sale y se expone a otra realidad, uno va a seguir viviendo una vida, lo que nosotros sabemos llamar dentro de la noción mecánica, que significa mecánica, que hay ausencia de voluntad consciente, es algo que simplemente se ejecuta por sí mismo y nos lleva no sé a dónde, hasta que se nos acaba el tiempo y bueno, toca dejar esta existencia y sin haber cumplido ningún propósito tal vez, bueno, trascendente en nuestra vida. sí, los neurocientíficos te hablan del sentido de la vida, o sea, como que se pierde, la gente ha perdido el sentido real de la vida y queda Claro, en este círculo. el ikigai Sí, que hablan los japoneses, Ikigai. ¿no? El propósito y el sentido de la Sí. vida, porque la vida tiene un sentido biológico, pero eso ya se encarga el cerebro. Sí, Pero además la de vida sobrevivir, también tiene un claro, necesita sentido comer, respirar, trascendente. es Sí, básico. pero también tenemos un sentido trascendente, porque el ser humano, según lo que nosotros estudiamos y lo que sabemos a través de la doctrina secreta, está compuesto por
una parte que es biológica, corporal, una parte anímica, que tiene que ver con la mente, la emoción, y una parte espiritual. Esa parte espiritual es lo que le da sentido a la existencia y le da profundidad, le da alegría, ¿no? Y le da vida. Sí, sí. En realidad nosotros no somos seres con almas que encarnamos con forma humana. No somos humanos con ideas espirituales, sino al revés. Venimos a tomar una experiencia física nada más. Claro, pero en el camino de autoconocimiento uno termina, al principio empieza desde abajo hacia arriba. Uh-huh. Uno empieza conociéndose en lo más básico, quizás no en esta existencia, pero uno viene haciendo sus cosas. Y bueno, y después ya empieza a profundizar en su aspecto anímico. Pero para no irnos, y ya termina con esta placa, hay determinados sesgos cognitivos que son estas limitaciones que tenemos, que todos las tenemos. No es que solamente uno tal vez la tenga. No, tenés un ruedito, no sé, en el micrófono, si estamos viendo algo, por las dudas te digo. Ahí está mejor. Sí, ahí es perfecto. Bueno, y estos sesgos cognitivos, por ejemplo, hay uno de los más comunes es el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar o recordar solo lo que valida nuestras propias creencias y descartando el resto. Sí, sí. ¿No? Y ese es un sesgo, porque uno ahí pierde la apertura de escuchar otra campana, de ser empático, de uno verse en otra situación, ¿no? Porque uno directamente lo que hace es descartar, porque solamente uno va a buscar lo que confirme lo que uno ya sabe o cree. Sí. Más muy común en las religiones dogmáticas, ¿no? Sí, sí. Krishnamurti decía que uno, cuando ve una flor, debería ver la flor sin el concepto flor. O sea, si está condicionado, no estás viendo la flor, estás viendo la proyección de tu concepto. Entonces claro, pasa lo mismo. Claro. Uno está viendo simplemente un reflejo de lo que él piensa. Cuando el sesgo de confirmación ya, digamos, porque uno trata de buscar hasta que muchas veces la vida nos golpea de una manera, una bofetada, sí, sí. Nos vuelve a la cruda realidad de los hechos. Uh-huh. Entonces, ahí se activa y ya el sesgo de confirmación, ya, porque uno muchas veces vive situaciones, fijémonos que uno filtra la realidad en función de las experiencias que tuvo. Entonces, la mente trata de predecir qué es lo que va a pasar. Sí. Cuando eso, que puede ser una muerte, un fallecimiento inesperado de alguien, que te echen del trabajo de un día para otro, que te separes así de la nada, bueno, uno nunca se va a separar de la nada, pero que ocurra algo que te lleve a ese tipo de situaciones donde la mente no pudo predecir. Entonces, bueno, yo conozco casos de personas que se han separado que le dijeron me separo y una de las personas nunca percibió esa realidad, o sea, nunca vio nada, o sea, bueno, quedó en estado de colapsada. Claro. Cuando el sesgo de confirmación ya no funciona, se activa un sesgo que es el de disconformidad, que es el de rechazar o negar violentamente todo lo que nos crea una disonancia cognitiva, que es lo que me estás diciendo vos. Sí, sí. Bueno, en política se ve mucho ese sesgo. O sea, bueno, y hay muchos que también dicen que andan de novio, pero la otra persona no sabe. Claro, no se enteró todavía. Sí, sí, pasa. Sí, sí. Claro, son situaciones así. Sí, sí. Entonces, todo este tipo de sesgo nos lleva siempre a encerrarnos en nosotros mismos, digamos, a limitar nuestra apertura mental y experiencial, o sea, tener nuevas experiencias, y bueno, y termina saboteando de alguna manera toda. Entonces, bueno, uno tiene que estar atento a este tipo de trampa porque la mente nos engaña. Sí, uno tiene que entender que la mente, en el estado que está el ser humano ahora, no es nuestra aliada para realizar un camino espiritual o un camino de trascendencia. Al contrario, ella va a buscar defender su territorio. Y nosotros tenemos que entender eso porque necesitamos transformar esa mente, bueno, a través de algunas técnicas que ya vamos a ver. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, la siguiente es ¿qué tanto nos conocemos? Bueno, y acá entramos en el punto, en el kit de la cuestión. Viste, cuando uno le pregunta, uno en las conversaciones que tiene y uno escucha, y uno habla sobre sí mismo, y uno cree conocerse,
podremos decir que en ese conocimiento que uno tiene sobre uno, bueno, cuando uno está en los niveles más bajos, por eso yo le he puesto 5 niveles, pero en realidad no es que haya 5 niveles. Esto es el autoconocimiento es mover ese punto de gravedad, ese centro de gravedad de la conciencia hacia adentro y hacia arriba. Y en la medida que uno vaya internalizando y arrojando luz sobre su mundo interior, a la vez también va haciendo claridad, ¿no?, en ese mundo espiritual. Sí, sí. Entonces, al principio todo es tiniebla y uno tiene una identificación muy grande con lo que tiene, con lo que hace, ¿no? Porque uno le pregunta, pero ¿qué es lo que sabes de vos mismo? Y la persona te dice, bueno, me gusta el helado de chocolate, me gusta vestirme de color verde, me gusta usar tacos altos a una mujer. Y eso se llama conocer, sí, es un grado de conocimiento sobre él, ¿no? Me gusta tal cosa, Sí. me gusta ir a tal lugar. Sobre me la gusta personalidad, pasear. digamos, serían estructuras de la personalidad, son esos, el comportamiento en sí. Se conoce Claro, esos aspectos exactamente. superficiales. Es cuando uno pone su identidad en la personalidad, Claro, en los aspectos que tienen que ver con la personalidad, que es una identidad que nos termina dando el entorno, ¿no? sí, sí, sí. De ahí pasaremos al segundo nivel, que es el nivel de uno, bueno, que te pregunta, ¿y quién soy? Soy fulano tal, y ahí uno no, tira el nombre de uno. Me refiero cuando uno habla, no cuando uno te pregunta, si uno va a hacer un trámite y pregunta, ¿y usted quién es? Obviamente vas a decir tu nombre. Pero cuando Sí, sí. uno se estudia a sí mismo y uno se identifica con el nombre, y bueno, está en ese nivel todavía de conciencia, ¿no? Sí, sí, porque uno Entonces, se mira al espejo y ve siempre al mismo. O sea, claro, dice, no, yo soy fulano tal, mis abuelos eran alemanes, italianos, vascos, soy descendiente europeo, soy descendiente africano, soy, no sé, médico, soy hijo de fulano de tal, que es un famoso político. Entonces ahí vemos que uno es eso. O sea, uno no es uno en realidad, en profundidad, sino que uno es el nombre, la etnia, de dónde viene, de dónde procede, el lugar que ocupa en la sociedad, bueno, y todo ese tipo de, digamos, de manifestaciones o de expresiones, si bien a lo mejor pueden ser un poquito más profundas que la anterior, siguen estando dentro de ámbito social. de una línea, claro, que es todavía que uno no está despierto. Sí, muy No, externo, no muy está, superficial. claro, no está reconociendo su verdadera identidad, Ujú. porque el cuerpo en un momento se va. Y si para aquellos que crean o no la reencarnación, si eso realmente existe, entonces uno ha tenido cientos de miles de nombres. Claro. Ya formó parte de la etnia, no sé, de los mongoles, de los chinos, Ujú. de los griegos, de los europeos, de los americanos, de los africanos. ¿Y quién es uno? Sí, Si sí. uno fue Pedro, fue Juan, fue María, ¿Quién en es? definitiva, ¿quién sos? ¿No? Claro. Y sos eso que va y viene a través de vidas, que bueno, puede ser la Ah, conciencia, el ser, lo que podamos y es definir como de decís muchas vos, hay formas. como una identidad social, ¿no? Una identidad en la máscara o el rol que ocupa, o en una apariencia que tiene, ¿no? Entonces eso le da ese autoconocimiento. Pero nosotros en la Gnosis sabemos que conocerse a sí mismo, como decían los textos, ¿no?, de Nag Hammadi, conocerse a sí mismo, conocer a Dios, ¿no? Entendiendo a Dios como el espíritu supremo de trascendencia y que habita en cada uno de nosotros. Por lo tanto, una vez que uno después, uno es como una cebolla que tiene diferentes capas, y en la medida que va llegando al corazón de la cebolla, va descartando lo que no es. En Claro. definitiva, el trabajo de autoconocimiento es descartar realmente lo que uno no es. Sí, llega a esa semilla que dio origen a la cebolla. A la flor. Claro, exactamente. Pero primero uno no sabe qué es, Sí, pero sí va sabiendo qué no es, sí, sí. que no es poca cosa. Yo me Es acuerdo como, que es hay una práctica que sí,
sí, que muchos sabios han practicado en el Tíbet, que es el no soy esto, no soy aquello. ¿Te acuerdas de esa práctica muy, muy exactamente. linda? Pero bueno, esa práctica va tratando de ponernos conscientes de lo que no somos para descubrir lo que somos. Ujú. Exactamente, porque en definitiva es eso. Porque si nosotros supiéramos ya qué somos, pero lo supiéramos no en un nivel intelectual, sino en un nivel consciente, que tuviéramos la experiencia vivida real de eso, no seríamos lo que somos, no haríamos lo que hacemos, no viviríamos como vivimos. Claro. Hacemos eso porque estamos perdidos, no tenemos norte, el norte está dentro de nosotros, pero tenemos que llegar a él. Es como un laberinto en el que uno se va acercando de la periferia hacia el centro Ujú. y va a estar perdido por bastante tiempo hasta que finalmente se va a aproximar y va a encontrar su centro. Y bueno, durante milenios, porque bueno, han venido maestros a decirnos es por acá y lo hemos a los maestros incluso matado, asesinado como hicimos con Jesús, pero Sí, hasta pero ese punto. O fíjate vos sea, qué interesante que nosotros necesitamos de esta experiencia, porque nosotros a través de nuestros vínculos, de nuestras relaciones sociales, nosotros podemos, lo que no vemos en nosotros, tanto lo bueno y lo malo, lo proyectamos afuera. claro. Esa proyección, que es lo mismo que en definitiva hablan las diferentes teogonías, que lo trascendente, lo divinal, necesita de la creación, manifiesta el universo en sí con toda su creación, para poder a través de ese espejo conocerse y hacerse más grande y más glorioso, ¿no? Sí, sí, Nosotros necesitamos lo mismo, nosotros sin el espejo de la reflexión en nuestro semejante y en nuestra vida, no nos podemos conocer porque uno hoy tiene espejo, tiene manera de reflejarse y verse, pero uno no puede ver su propio ojo. ¿Verdad? Uno, para ver su propio ojo necesita un espejo sí, sí. o algo que lo refleje. Y entonces, si nosotros rechazamos eso, estamos retrasando nuestro proceso de llegar hacia nuestro núcleo. Vamos a pasar a la próxima placa, si quieres. Bueno, la próxima los niveles superiores. En estos niveles superiores, ya fíjate que la persona... ¿Puedes pasar a la siguiente plaquita? ¿Cómo? No, la siguiente placa el operador le decía si podía pasar. Ahí está. Ya está. Vos fíjate que nosotros, todos venimos, hay una serie de condicionamientos que traemos cuando nacemos. Eso lo estudiamos en los cursos. Por eso siempre invitamos, además de dar este tipo de instrucciones, de conversaciones, que aquellos que sientan ese anhelo de saber más, o que algo resuena dentro de su alma, como algo así lejano pero profundo, que se sumen a los cursos. Porque muchas veces venimos nosotros con cosas que a lo mejor no las tiene nuestro vecino. Preguntas, cuestionamientos, inquietudes. Y hay personas que ya a lo mejor ya vienen, porque este camino de autoconocimiento no es que uno lo hace en una sola vida. Normalmente quien realmente se decide autoconocerse son personas que ya están mínimamente en la mitad de esta escalera. Sí. ¿O no, Maxi? Claro que Si no, sí. Tienen que no haber le vivido ves ciertas no le ves a la jugada. Sí, sí. Tienen que haber vivido ciertas experiencias necesarias para poder darse cuenta que hay otra forma de existencia, un sentido a la vida, o sea, encontrarle el sentido real. Por eso vos ves muchas empresas, muchos empresarios multimillonarios, casos que de golpe abandonan todo, dejan todo y empiezan una búsqueda interior. Vos decís, ¿qué le pasó a Claro. este? Se enloqueció. Muy Pero bueno, fuerte, es algo muy fuerte sí, que ejerce una presión desde adentro sí, y donde su único propósito que él encuentra para ser feliz y sí, para estar completo es seguir ese camino. sí, sí. Que es lo único que lo va a llenar, porque todo lo que tuvo Claro. nunca lo llenó. Exactamente, Sí. es lo único que lo va a llenar. Sí, Entonces, la persona y vos fíjate que la gnosis, como enseñanza de conocimiento, va a llegar a aquellas personas que tengan un poquito de luz. sí, Porque si uno no tiene un poquito de luz, no la ve. no, ¿Me entendés? Y uno con un poquito de luz y de discernimiento
puede hacer milagros, porque si es como uno estar en una habitación oscura y tener solamente la luz de un fósforo. Sí. Pero si ese fósforo vos lo encendés y empezás a alumbrar diferentes partes de la habitación, o varios fósforos, podemos decir, porque si no se acaba, puede ser un encendedor, una vela, para usar otra analogía, podés hacer mucho porque podés ir conociendo lo que antes no podías conocer en la oscuridad. Sí. Y podés hacer espacio, podés ver la salida, Sí, sí. o podés ver por donde no es la salida, que es igual de importante. Entonces ahí es donde entramos en estos niveles que estamos hablando ahora, donde la persona, digamos, se identifica, o su identidad está fundamentada ya no en lo que es el mundo, en el rol que cumple, en lo que tiene, en los ancestros, sino en lo que internamente le va apareciendo. Entonces empieza a tener ciertas manifestaciones diferentes en los que, por ejemplo, comete un error y se da cuenta del error y pide disculpas y siente remordimiento. Claro. Eso no es poca cosa, porque eso es una persona que realmente tiene necesidad de cambiar. Sí, sí, hay una empatía con la vida, con todo. Exactamente. Se da cuenta. Sí, sí. Se da cuenta. Sabe, entonces, es una persona que empieza, y por darse cuenta, empieza a tener cierta responsabilidad. Siente que ya no es víctima de que los demás le hacen cosas, que es culpa del gobierno, que es culpa del que votaron, de que es culpa del otro, que es lo que me está pasando a mí, sino que termina entendiendo de que uno también es creador de su propio destino, y entonces como creador tenés que tener cierta responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo uso mi energía? ¿En qué gasto mi dinero? ¿En qué gasto mi tiempo? ¿No? Sí, sí. ¿Soy una persona que de alguna manera soy útil a los demás, o soy un tóxico, un destructivo? Claro. Entonces esa persona ya está en otro nivel muy diferente en lo de abajo, porque aunque todavía no conozca el centro, el corazón de la cebolla, la semilla, como dijiste vos, ya intuye, ya siente, ya sabe por dónde es, y sabe, tiene más que claro lo que no es. Y ahí pasa a otro nivel, que ya es un nivel ya intrapersonal, que va más allá de la persona en sí. Entonces ya la persona empieza a vincularse de otra manera con su entorno, con sus relaciones, ¿no? Con su energía. Sí. Y entonces poco a poco esa persona empieza a conectarse con esa facultad que la neurociencia llama metacognición. Sí. ¿No? Sí, sí, es sí. parte de la supraconciencia, y que es la facultad de poder observar hacia adentro. Nosotros le llamamos introspección, podemos decir. Sí, ¿no? o el estado de observador observado que llamamos dentro de... Exacto, es ese estado. puede observar sin identificar, porque al identificar lo que no somos, porque lo podemos identificar por un poquito de luz que tenemos, entonces ya no nos identificamos con eso, porque sabemos que eso no soy ni quiero serlo. Sí, sí, para que entiendan la audiencia, es cuando uno, por ejemplo, siente una emoción o un pensamiento y darse cuenta que ese pensamiento no soy, sino que es algo que se procesa dentro mío. O sea, yo tengo la capacidad de percibirlo, lo logro percibir, es un estado de conciencia superior. Hoy lo llaman metacognición, pero bueno, son cosas conocidas ya dentro del misticismo. Claro. Entonces la persona empieza a pasar, como decís vos, a identificarse con otra realidad. Empieza a tener otro tipo de experiencias, otro tipo de sueños. Sueños más lúcidos. ¿Puede creer que justo entro en la llamada ahora? Bueno, sueños más lúcidos. Siente la necesidad de meditar, siente la necesidad de estar en silencio, siente la necesidad de sentarse un poquito en su cama o en su sillón y quedarse sin hacer nada. Tenemos terror a nuestra mente, a nuestros pensamientos. O a estar sola, hay gente que tiene miedo de estar sola. Y tomémoslo como una práctica, Maxi. Sentémonos por un instante, apaguemos todo, hasta la luz si querés, apaguemos los celulares, la televisión, la radio, todo lo que nos produzca ruido, distracción, estimulación sensorial. Y sentémonos sin hacer absolutamente nada. Simplemente ver qué pasa dentro de nosotros.
y vamos a notar que empieza a surgir una cierta desesperación, una Sí. cierta ansiedad. El Hay caos, algo sí. dentro de nosotros Sí. que se resiste, El de lo que hablábamos todo el hace caos rato. del ego, sí. Entonces, ya es otro nivel, porque esa persona que se conoce a sí misma, se siente a sí misma, ya disfruta con otras cosas. Y si está en una reunión social, también lo disfruta de otra manera, porque entiende de la importancia de los vínculos, entiende de la importancia de lo que es uno para otra persona y lo que son la otra persona para uno, sobre todo las queridas. Entonces ya tiene otra calidad de esas relaciones. Quizás no tenga multitud de relaciones, pero tenés pocas, pero de calidad. Sí, sí, es otro nivel de vida. Y, claro, y finalmente llegamos a nivel trascendental, que es el nivel de aspiración que nosotros buscamos en la gnosis y que en diferentes religiones, por ejemplo el budismo le llama liberación, ellos buscan liberarse, porque si ellos saben que están atrapados dentro de una rueda kármica, se les llama samsara, una rueda de eterno nacimiento y muerte, y donde el sufrimiento viene culpa del apego, ¿no? y de la posesión que uno tiene. De los niveles inferiores, digamos, de todo lo que pasa en los niveles inferiores que hablaste. Claro. Entonces, ellos buscan liberarse de ese estado. Vos fíjate que el budismo tiene una gran, quizás hasta tenga una relación más estrecha con el gnosticismo que el cristianismo en sí, por lo menos el cristianismo que conocemos nosotros, ¿no? El que se conoce por afuera. El ortodoxo. Porque el budismo, ellos no adoran una divinidad, no tienen un dios, porque ellos saben que lo importante y lo que buscan ellos es la liberación, y eso se logra a través de uno mismo, de hacer luz dentro de uno. Por eso la meditación es tan importante, ¿no? En el cristianismo le llaman la salvación. ¿Salvarse de qué? Y salvarse de un estado inferior, salvarse de un estado que nos lleva a una descomposición, si que no lo revertimos. Y en la gnosis le llamamos la autorrealización, un término que es muy parecido al que usaba Jung, ¿no? Carl Jung. Sí, sí. Bueno, Jung estudió la gnosis, así que él pagó parte de la investigación de los libros Nag Hammadi y los libros gnósticos. Y además él se percibía y manifestado que gnóstico, ¿no? Sí, sí, están los libros de él, Jung el gnóstico, un libro muy conocido. Por la esencia del gnosticismo. Sí, sí. La esencia del gnosticismo es esa, es que la salvación viene, o la liberación, o la autorrealización viene a través de conocerse profundamente uno mismo y poder lograr ese estado supremo de conciencia, que llamémosle supraconciencia, y que se logra a través de ese quinto nivel. Entonces ahí la persona llega al núcleo, llega al kit de la cuestión, como decía vos, la semilla de la cebolla. Nos quedan unos 15 minutitos, Germán, para que tengas en cuenta. Sí, más o menos. ¿Seguimos con la siguiente placa? Seguimos. La siguiente placa es cómo producir el cambio. Bueno, entonces estos cambios, nosotros tenemos unas herramientas que nosotros usamos mucho en la gnosis, que son fundamentales para nosotros. Acá lo vemos desde un punto de vista quizás de la neurociencia. La neuroplasticidad, ¿no? es una habilidad que tiene el cerebro para reorganizarse. Hagamos de cuenta de que es un terreno baldío, ¿viste? Y hagamos de cuenta de que uno cruza de un lado a otro por el terreno baldío una vez. Si uno cruza una vez no pasa nada. O sea, eso está lleno ¿cómo se dice? De plantas, de yuyos. Bueno, uno cruza 2 veces nada, pero si uno cruza sistemáticamente todos los días, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Se va a producir un surco, ¿no? Eso mismo ocurre a través de las sinapsis neuronales. Lo que pasa es que este proceso nosotros se da en forma subconsciente, como hablamos al principio. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gnosis, que es parte de nuestra enseñanza, cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Es porque estamos pensando mal. Sí, sí, porque el surco en realidad nos está llevando a otro lugar que nos está afectando en la vida. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si vos dejás de pasar por ese caminito y empezás a hacer otro camino? Se va a empezar a activar o a marcar un nuevo camino
y el otro se lo va a terminar tragando El yuyo. la selva, Sí, el sí. yuyo. Y se va a terminar perdiendo, entre comillas, Sí, sí. ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos la posibilidad y una poderosa herramienta de reconfigurar nuestros pensamientos, de saber, pero obviamente para poder hacer esto necesitamos tener un cierto control, una cierta conciencia de eso. Sí, sí, por supuesto. Si no, no somos víctimas siempre. Sí, Entonces, se van si uno creando se surcos habla- para si uno cualquier se lado. habla a Sí, sí sí. mismo, por ejemplo, comete un error y si sos un tonto, no servís para nada, siempre te va mal, siempre tenés mala suerte, no te quiere ni Dios ni el diablo, como dicen algunos. Sí. Entonces lo que va a acontecer es que eso va a través ese refuerzo que uno hace de la sinapsis neuronal, de esa ruta, ese camino neuronal, va a hacer que uno repite incesantemente y se termine alineando con situaciones, ¿no? Bueno, lo Que- vemos que- en los que- criminales, en personas que tienen una vida muy difícil de jóvenes, de chicos, y tienen una estructura cerebral que es muy difícil cambiarla después. No es tan fácil. Exactamente. O sea, adaptarlo a la sociedad. Exactamente. Entonces, Ujú. hacernos conscientes de nuestros pensamientos, obviamente a través de la disciplina, porque ¿qué pasa? Hoy uno ve mucho esas conferencias de manifestación, ¿no? Todo, hacerte millonario, Sí, sí, pensando no en... sé, metí un día manifestando. Sí, El tema aquí, todo es una cuestión de disciplina y energía, ¿no? Y hay que enfocar la energía en un mismo punto sistemáticamente por un tiempo X hasta lograr resultados. se lo pasa que en realidad yo siempre le digo a la gente, ¿y quién piensa? ¿Quién está manifestando? Porque dentro de nosotros tenemos un caos, porque el orgullo, el miedo, Claro. la inseguridad. Entonces, Primero que hay digamos, primero que hay un aspecto que uno no desconoce, que es la ley del karma, que Sí, puede también estar o está no de ley que uno reciba eso. claro, obviamente que no puede cambiarlo porque, bueno, es una ley que tiene que vivir. Si no, todo lo que manifestaran sería millonario y estarían sanos, ¿no? Y claro, seríamos todos. Y vivirían 1000 años, porque podría manifestar vivir 500 años, Claro. y sería como Matusalén, y eso no se logra. Sí, Lo sí. que sí, bueno, uno puede a través de un redireccionamiento del pensamiento, de lo que uno piensa, empezar a tener pensamientos más constructivos, Sí, sí. ¿no? Empezar a tener pensamientos que sean más edificantes. Sí, sí, y el mismo ambiente nos lleva a lograr cosas que antes no pensábamos porque se nos abren nuevas puertas. Exactamente. Y para lograr eso necesitamos una disciplina. Ujú. Porque eso no se logra solo porque la mente, ya hablamos, no quiere. La mente quiere defender su territorio. Sí, sí. Y el cerebro va a disputar ese terreno en un mano a mano. No es que uno dice, che, a partir de mañana voy a empezar a pensar bien de los demás. Ah, listo, empecé a pensar. No, es una disciplina. Sí, sí, es como cuando uno dice voy a hacer una dieta y está 3 días y no la puede sostener. Bueno, es lo mismo. Claro, bueno. Entonces, esa disciplina mental requiere ser consciente de los pensamientos de uno y tener esa disciplina para construir esas nuevas rutas neuronales. Pero es una realidad. Y es una... Bueno, Hay nos que quedan comprar una mejor nos calidad. quedan unos 5 o 10 minutitos, creo. Bueno, para seguimos con la finalizar. próxima 10 placa. minutitos nos quedan. Seguimos con la La próxima siguiente placa. placa. Y que tiene que ver con dos aspectos, con la pausa, Y sí, ¿no? sí, ¿Por qué la pausa? Porque la pausa es el espacio entre el estímulo que llega, nosotros le llamamos transformación de las impresiones en la noche, claro. pero como para que se entienda, es el espacio que existe entre el estímulo y la reacción. Claro. A través también de la disciplina y de un esfuerzo, entre ellos la respiración consciente, porque la respiración ayuda a activar el nervio vago y a mandar una señal al cerebro que no hay amenaza, que está todo bien, ¿no? A salir del modo alerta. Entonces, de esa manera, a través de la pausa, nosotros podemos cada vez ir ganando mayor terreno entre el estímulo y la reacción hasta que un día podamos ya directamente no reaccionar. Sí, me Y acuerdo. Sí. Me acuerdo en la película del Pequeño Buda, cuando al final la pueden ver para la audiencia, le tiran flechas y él las convierte en pétalos,
que son las impresiones que llegan y él las comprende en ese estado que decís vos y no les afecta. Bueno, hoy la neurociencia habla de la pausa. Sí, sí. Nosotros la conocemos la neurociencia porque es parte central de nuestra enseñanza. Sí, sí. Pero hoy habla de la pausa como la forma de que biológicamente el cuerpo y la mente se predispongan para la no reacción. Claro. Hay técnicas respiratorias, Sí, ¿no? sí. Nos ayudan a eso. Y la otra herramienta es, ¿no?, esa inteligencia que tiene el cuerpo, que es salir de la mente y empezar a sentir uno qué es lo que siente y sobre todo ubicarse en el corazón, ¿no? Y eso uno lo va a lograr, obviamente de a poco, porque eso no se logra de un día para el otro, ayudándose también con la respiración a sentir su cuerpo. Sacamos, viste que, por ejemplo, uno puede estar muy enojado, ¿no? Sí. Y en ese momento que está enojado y vos decís, che, no le perdono a esta persona lo que me ha hecho. Vamos a suponer que sea algo común, no, Sí, sí. No algo de vida y muerte. Y vos en ese momento de enojo tomás agua y te ahogás. Sí. Se acabó el enojo. ¿Y eso por qué es? Porque el cuerpo, el cerebro, prioriza la supervivencia. Y dice, estoy en peligro, estamos en peligro, y deja totalmente de lado el enojo, que es una cuestión que para el cerebro, digamos, es secundaria, Claro. y se centra en poder respirar para no morir. Claro. Entonces, esa técnica respiratoria, no de ahogarse voluntariamente, sino de trancar la respiración, ayuda nuevamente a traer esa atención que muchas veces la mente la tiene, que está emperrada en un problema, en volver hacia uno. Sí. Pero no solamente uno necesita cortar la respiración, uno puede a lo mejor un perfume. De hecho, la aromaterapia sirve para eso. Sí. Una música. Algo que tenga que ver con los sentidos externos y que nos lleve y saquen el centro ese de atención de un problema, una situación, una angustia, y la lleven a un punto que sea sensorial, ya sea un aroma, ¿no?, la respiración o lo que sea. Sentir los latidos del cuerpo, concentrar en la temperatura, porque recordemos que lo único que está en el presente muchas veces es el cuerpo, porque Sí. la mente está divagando. Sí, sí, en realidad es una ilusión, sí. ¿No? Y encima Entonces, pensamos, el 90% de las cosas que pensamos son iguales al día anterior, así que claro, se lo vuelve a repetir todo. Entonces, ya para terminar, ¿no?, en la última Sí, la última plaquita. placa ya, para nosotros realmente gozar de una vida plena necesitamos que nuestra vida, el sentido de nuestra vida se construya en base de coherencia, propósito y significancia. Una vida con significado, con propósito y coherente, porque nosotros necesitamos coherencia, porque no somos locos, no queremos serlo, entonces necesitamos que las cosas tengan una coherencia, la mente necesita entender. Claro, También, me acuerdo cuando Buda, bueno, Siddhartha miraba las hormigas, miraba todo el mecanismo de la naturaleza y se preguntaba el mecanismo, cómo funcionaba la vida. O sea, uno se ponía en estado de observación. Y vos fíjate que las prácticas que nos llevan a la contemplación de lo trascendente no son mentales. No. Son, podríamos decir, experiencias de la conciencia, y uno no las maneja. Uno hace una meditación y tiene de pronto una experiencia ahí. Uno no es que uno maneja la experiencia. No. Eso es algo que irrumpe. Uno lo que hace es preparar el terreno para que eso pase, ¿no? Claro, sí, Pero sí, una vez que eso pasa... Es como cuando plantás una semilla y vos la manejás. O sea, la semilla va a abrirse sola y vos creás el terreno, las condiciones. Claro. Pero una vez que tú tenés esa experiencia tan trascendente, tan maravillosa que uno puede tener a través de algo que uno le toque vivir, después la mente, ¿qué pasa cuando uno se va a ese estado? La mente trata de entender qué pasó, o inclusive trata de entender cómo poder volver a llegar a repetir eso. Sí. ¿No? De ahí empieza una búsqueda, claro. Somos criaturas coherentes, necesitamos de la coherencia, pero también tenemos que saber que no es la coherencia de la mente en sí que nos va a llevar a ese estado
superlativo de ese tipo de experiencia. Es la conciencia, ¿no? Sí. Es la mente quieta, es la mente calma. Claro, es como pretender volar con un auto. O sea, el auto está para funcionar en ciertos lugares. Después, para volar, necesitamos un avión, necesitamos otro mecanismo, otro sistema. Y la coherencia o la mente no sirve para despertar o estar en estados más elevados de la conciencia. Claro, exactamente. Y necesitamos un propósito que es darle a nuestra tarea, a nuestro cerebro, a nuestra mente, de lo que queremos y cómo queremos hacerlo, para poder llevar y después aplicar la disciplina. Y necesitamos esa significancia también, que para tener esa conexión con el instante, con el corazón, con la conciencia, con la supraconciencia, porque en definitiva es lo que le va a dar significado a la vida, ¿no? Sí, de esa sí, manera así nosotros es. podremos, a través del camino del autoconocimiento, pasar de estos estados en los que muchas veces estábamos abrumados a estados de mayor Sí, felicidad. conciencia, o estado de supraconciencia. Y eso, el camino no hay otro, es conocerse uno mismo, es el autoconocimiento en el sentido más profundo, aceptar lo que uno es, primero conocerlo, aceptarlo no desde el punto de vista que me quedo así, pero necesito aceptar, porque si uno no acepta, no puede cambiarlo. Necesito Por saber lo que es supuesto. y decir, bueno, acepto que tengo esta falla, acepto que tengo esta limitación, acepto que tengo este miedo, y a partir de esa aceptación, de dejar de negarlo, ver cómo yo puedo empezar a superar mis propios límites. Sí, que eso no es espontáneo, decía Freud, que el estado de reflexión no era espontáneo del hombre, tenía que generarlo. Exactamente. Sí. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Espero haber Finalizando, llegado a una- Germán. a- Bueno, te doy muchas gracias realmente por haber estado en el programa. Sabemos que es un gran esfuerzo para todos generar el contenido y brindarnos el tiempo, sobre todo en vivo. Así que, bueno, siempre estamos contactados con Germán, les digo, siempre trabajando de alguna manera. Germán ha dado conferencias masivas, que en algún momento he mostrado fotos de Córdoba. Diste la última vez la conferencia de neurociencia y autoconocimiento, creo, en el centro de Córdoba. Sí. Y bueno, se llenó, fue algo de muchas personas, más de 100 personas. Buen cariño. ¿Eh? Sí. Bueno, no, te doy gracias a vos y estamos, como siempre, a disposición para... Sí, sí, si no hay problema, espero que contá estés conmigo. en otro programa cuando quieras. Así que bueno, te doy muchísimas gracias de nuevo, gracias al operador, gracias a todos los que nos siguen. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Gnosis Argentina y en todas las redes de Búnker desde Santa Clara. Búnker, Radio Búnker de Santa Clara del Mar, del partido Mar Chiquita en Argentina. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa de El Ojo de Horus, más allá de lo evidente. Muchísimas gracias. Esto fue El Ojo de Horus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá de lo evidente.